Ahí está. Bien. Odio esa vocecita, pero bueno, sale. Está. Habíamos hablado con muy bien, dijeron, menos mal, de la teoría atómico-molecular, que es una teoría que viene a hablar de cierta forma cómo es el comportamiento de los átomos, cómo se unen, que es un poco lo que vimos en la clase pasada, que de hecho, fíjense que en un momento hasta parecía una clase de filosofía, porque habíamos hablado de los primeros científicos, los primeros filósofos, era como una especie de viaje en el tiempo, ¿sí? Esta teoría viene como, fíjense, bueno, esto era un resumen de lo que ya habíamos visto en parte en primer año, de sistemas materiales, sistemas homogéneos, heterogéneos, los estados en los que se encuentra la materia, y la teoría atómico-molecular viene como de cierta forma a explicar uno de los temas que viene, que son las uniones químicas. Cómo se combinan en sus volúmenes, en sus masas, de qué se tratan las fórmulas empíricas. Muy feo, ¿se me escucha bien ahí? ¿Ahí se escucha, chicos? Sí, se le escucha bien, profe. Sí, profe. De Se le 10. escucha bien, profe. De 10, gracias. No, profe, Entonces, soy yo. puede pasar, puede pasar. Entonces, en base a esto, ¿qué pasó? Viene con una contienda histórica, habíamos dicho. Acá también tienen un poco como el panorama de qué es lo que surge de esta imposibilidad de ir justificando cómo se combinaban los volúmenes. Avogadro, que suena como abogado, pero no lo es, habla de la problemática de la aceptación. Fíjense que comienza todo, por un lado, con los postulados de Dalton, que Dalton viene como a dar el puntapié inicial tomando las ideas que tenían los filósofos. Dejo de compartir un ratito, aguarden un segundo, de que la materia tenía un límite, ¿sí? Por ejemplo, yo les había dicho del mate, incluso me puse a romper papeles la clase pasada, donde yo digo, bueno, rompo el papel, vuelvo a romperlo, cada vez se me hace más difícil, hasta incluso me cuesta romperlo uno por uno. Llega un punto en que no voy a poder romper más. Entonces, ¿qué pasaba? De cierta forma, lo que dice Dalton es que la materia no es continua, sino que hay partes donde hay materia y partes donde no. Y profe, ¿cómo lo podíamos ver a eso? Porque a mí, así como me lo está diciendo, me parece súper raro, súper loco y no entiendo nada. Les había dado el ejemplo del pelotero, ¿se acuerdan? Sí. Donde habíamos dicho qué cosa de eso, del pelotero. Que, o sea, estaban todas las pelotitas. Que había así, aire entre pero las que pelotas. cada pelotita había aire. Muy bien, Juanita, muy bien, Marti. Esto de que entre pelota y pelota no es que estaban juntas. No se me van las manchas de pintura, chicos. Sino que había aire, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que comienza a desentramar una determinada teoría donde dice, tenemos átomos compuestos, pero no podemos hablar todavía de lo que es una molécula. No aparece en Dalton lo que es la palabra molécula, sino que decíamos que eran átomos o átomos compuestos, hasta el momento, ¿sí? Por eso era como muy loca esta teoría y tenía mucha carga histórica. Es muy importante porque cada una de las cosas que viene diciendo uno de los científicos sirve para refutar o afirmar o tener de base, ¿sí? Que es acá un poco lo que les había puesto, que eso les conté que lo había sacado de un video. Átomo lo que es las pelotitas del pelotero, vacío lo que no es, el espacio que hay entre cada pelotita, ¿sí? Esa es la forma más fácil que tenemos de ver. Entonces, en base a eso, dijimos, Dalton propuso esto. La materia está formada por partículas muy pequeñas e indestructibles llamadas átomos. Como puede ser el átomo de cobre, de oro, de cloro, que son cada uno de los elementos que forman la tabla periódica. Después, habíamos visto esto. Las sustancias simples están constituidas por átomos simples. Es decir, átomos simples llamamos a un átomo
de un determinado elemento, ¿sí? Por ahora lo veamos así. Tengo un átomo de hidrógeno, uno de carbono, de nitrógeno. Entonces Dalton lo que propone es como que cada átomo, de cierta manera, tiene una determinada forma, ¿sí? ¿Para qué? Para dar paso a lo que es el postulado número 3, que dice, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Acá, por ejemplo, lo hace con colores. Todos los átomos de hidrógeno son iguales y son, por ejemplo, las pelotitas rojas que yo les decía en la clase pasada y que tienen un determinado tamaño. Lo mismo sucede con el oxígeno, lo mismo sucede con el carbono, con el cloro, es decir, cada una de esas es como si esta fuera la cajita de zapatos que nosotros les pedimos para la tarea. Todos estos son iguales, todos estos son iguales, ¿sí? Ahora, en el postulado número 4, habla de los átomos compuestos. Dice, las sustancias compuestas están formadas por átomos compuestos, ¿sí? Habla de sustancias compuestas y de átomos compuestos. ¿Y a qué se refiere con átomos compuestos? A que tienen átomos de distinta naturaleza, que son de distintos elementos dentro de lo que es la tabla periódica. Otro de los postulados, que es como una serie de pasos o de reglas que él dice el átomo se comporta de esta forma, toda reacción química consiste en la unión o separación de átomos. Por ejemplo, en este caso, la unión de átomos de hidrógeno con oxígeno me van a formar agua. Y fíjense que les dije, me van a formar agua y no les dije moléculas. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se hablaba de molécula, ¿sí? Después, otra de las cosas que nos decía Dalton era que volúmenes de gases, volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de átomos. Dejo de compartir. ¿A qué se refiere con esto? Es como si yo tuviera, yo tampoco tengo cajitas, chicos. A ver, voy a usar esta cajonerita, que tiene el mismo tamaño, ¿sí? Acá voy a tener volumen de gas de hidrógeno, ¿sí? Y en este voy a tener volumen de gas de cloro, ¿sí? Me dice que si los dos, no puedo con mi gen. Ahí está. Me dice que si los dos están en iguales condiciones de presión y temperatura, van a tener la misma cantidad de átomos, ¿sí? Es decir, que si yo acá tengo 1.000.000 de átomos en el del cloro, voy a tener también 1.000.000 de átomos en el de hidrógeno. ¿Por qué? Porque las condiciones son iguales. ¿Van a ser de distinto tamaño? Por supuesto. Pero se refiere a eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Podría profe. volver Sí, a profe. explicar? ¿Cómo? ¿Podría volver a explicar? No. Bueno, No, mentira. ¿Qué parte querés que vuelva a explicar o querés que vuelva desde el principio de los postulados de Dalton? la parte donde dice de la presión y la temperatura. Por supuesto. Fíjate. A ver, ¿cómo? Aguántame un segundo. Me voy a hacer la artista. Oh, y encima tengo muchos. Para. Suena raro lo que estoy diciendo, pero ya vas a ver. Nada, 3 nomás para tener la misma cantidad de uno que del otro. ¿Sí? Vamos a imaginar que mis florcitas, a ver, para. Que las florcitas rosadas son del cloro. Y las florcitas rojas son del hidrógeno, ¿sí? Entonces lo que me dice este postulado, que si bien son vamos a imaginar que son de distinto tamaño. Estas van a ser supuestamente más grandes Pero, y profe, estas ¿eso qué, van a ser más qué disimula chiquitas. ser? Los átomos. Ah, ok. Disimula los átomos.
Entonces lo que me dice Dalton es que los dos están en estado gaseoso, pero si están en iguales condiciones de presión y temperatura, significa que acá yo voy a tener, por ejemplo, 3 átomos de cloro y acá voy a tener 3 átomos de hidrógeno, como para dar un ejemplo. ¿Y a qué se refiere con condiciones normales de presión y temperatura? Es como decir la temperatura ambiente que nosotros tenemos, por decirlo así, es decir que, por ejemplo, las condiciones normales de presión y temperatura son a 25 grados centígrados y presión de una atmósfera, ¿sí? No sé si ustedes escucharon alguna vez algún reporte del clima donde dice la presión es de 1003 hectopascales. ¿Alguna No, vez? profe, eso es puro Estados Unidos. No, Escuché acá lo de también. la presión atmosférica, pero no Ah, escuché profe, eso. la verdad Bueno, no ¿Qué les dijo? cuento. La presión justamente, desde la física, es fuerza por unidad de área. ¿Qué tanta fuerza nos hace a nosotros por unidad de área? En este caso, la presión atmosférica, la presión que genera nuestra atmósfera. Que por ahí vieron que hay días que está como más pesado, que uno dice le cuesta respirar. Bueno, esa presión se mide en hectopascales, pero hay otra forma de medir que es en atmósferas. Por eso también se lo relaciona con eso, ¿sí? Entonces decimos, condiciones normales de presión, una atmósfera. De temperatura, 25 grados centígrados. ¿Se entendió ahí? El último Sí, pero- postulado, ¿quedó más claro? Sí, sí. Sí. Ya entiendo. Genial, bien. Me siento orgullosa de mí y de ustedes. Para que no me reten. Fíjense, entonces, en base a eso, fui mostrando para que puedan visualizar cuáles son los átomos simples, que es cuando están aislados, por un lado, hidrógeno, cloro, oxígeno, nitrógeno, helio, el que se les ocurra. Y átomos compuestos, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, agua, oxígeno en estado natural, nitrógeno en estado natural, es decir, cómo se encuentran en la naturaleza. Fíjense, voy a aprovechar las otras florcitas que tengo, que son de distintos colores. Tengo un alajero ahí, chicos. Por ejemplo, vamos a imaginar que estas florcitas son oxígeno. En la naturaleza se encuentran los dos juntitos viajando, ¿sí? Lo mismo pasa con el nitrógeno, lo mismo pasa con el cloro, con el flúor, con el yodo. No me acuerdo cuál otro más. Son 7, ¿sí? Entonces a eso se refiere con esto del oxígeno que va de a 2. Lo mismo, el nitrógeno van de a 2, así, en la naturaleza, pero lo llama, ¿cuál es la diferencia que hay entre Dalton y lo que vemos ahora o que tenemos presente, que es la realidad? Dalton lo llamaba átomos compuestos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Sí. profe. O sea que Genial. los que se encuentran de A2 son compuestos. Son compuestos y en realidad se llaman elementos biatómicos. Hay otros que van a ver que son triatómicos, pero eso ya tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Por Ok. ahora los llamamos, como es la teoría de Dalton, átomos compuestos. Por ahora, ya dentro de 5 minutos lo vamos a llamar de otra forma, ¿sí? Pero profe, Por ahora. Así, bueno, está bien, chiquito, así. está bien, se lo acepto. Vos crees. Bien, hagamos una cosa. Como quedan 5 minutos, prefiero cortar para que no se corte la explicación en el medio, ¿sí? Cosa de volver a empezar y en la otra reunión con lo que sigue, ¿sí? Por ahora nos despedimos 5 segundos con átomos compuestos, ¿sí? Bueno, Bueno, profe, profe. Los espero con el Bueno, mismo profe. enlace. puesto. Ah. Pausa Bueno, publicitaria. profe. Volvemos Pausa. un rato. Por problemas técnicos.